Amigos, bienvenidos a nuestro programa Inteligencia para la Paz, que se transmite a través de Genio Femenino lunes y martes a las 12 del día, hora de Venezuela, 11 de la mañana, hora de México, 9 de la mañana, hora de California. Hoy vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo el Viernes Santo. En plena Semana Santa, el viernes es un día muy importante porque es en lo que llamamos el segundo día del Triduo Pascual, el periodo en que los católicos conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La tradición nos dice que Jesucristo murió el Viernes Santo a los 33 años a las 3 de la tarde. Y durante ese día ocurrieron una serie de hechos que vale la pena que nosotros recordemos. Por ejemplo, el papel de Poncio Pilato. Los sumos sacerdotes, que eran las autoridades religiosas de la época, habían estado conspirando contra Jesús porque él decía que él era el Hijo de Dios y lo consideraban como un alborotador, por lo que decidieron llevarle frente a Poncio Pilato. Poncio Pilato, y quiero que sepamos, era el quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Y eso estamos hablando entre los años, Poncio Pilato gobernó entre los años 26 y 36 después de Cristo, ¿no? Entonces, Poncio Pilato no vio culpa en Jesús para condenarlo, pero al final se dio por la presión de la multitud que gritaba, crucifícalo, crucifícalo, ¿sí? Según el Evangelio de Mateo, Pilatos entonces se lavó las manos con agua a la vista del pueblo, proclamándose inocente de la sangre de este justo. ¿Ve? Este gesto de lavarse las manos es la expresión que hoy por hoy nosotros llamamos me lavé las manos, o sea, para decir me desentendí del problema. Pero además de todo, era costumbre que en ese momento se liberara a un preso por la fiesta judía de la Pascua. Y Pilatos decidió sacar a un, a un bandido que era muy conocido que se llamaba Barrabás. Y según el relato de los evangelios, eh, la gente gritaba crucifícalo y suelta a Barrabás. Total, porque habían unos infiltrados dentro de la multitud, no porque la multitud dijera, sino porque la multitud sigue a los gritos de los líderes. Y esta gente gritaba crucifícalo y suelta a Barrabás. Y soltaron a Barrabás. Si nosotros seguimos los relatos del Evangelio, vamos a ver que a Jesús lo despojaron de sus vestiduras, las vestiduras las echaron a suertes porque era una vestidura buena, ¿ok? No era una vestidura de marca, como decimos nosotros, pero era una vestidura buena. Y se las rifaron entre ellos. Después le colocaron una corona de espinas, ¿sí? Lo golpearon en la cabeza, lo golpearon por todas partes, lo escupieron, se burlaron de él, lo humillaron y luego le hicieron cargar con su propia cruz hasta un pequeño monte que está en las afueras de Jerusalén, que se llama el Gólgota. Ese es el lugar que se llama el lugar del Calvario, el lugar de las calaveras, debido a la forma de calavera que tenían las rocas por esas laderas, ¿ok? En el Gólgota, en el monte del Calvario o de la calavera, eh, crucificaron a mucha gente. Y ese día fue crucificado Jesús entre dos ladrones. Y había un cartel que le pusieron arriba que decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Este es el origen de las siglas y de la expresión INRI, INRI, ¿sí? Jesus Nazarenus Rex Judeum, ¿ok? Según el Evangelio de Juan, los pontífices de los judíos protestaron a Pilato y los sumos sacerdotes protestaron. Le dijeron, Pilato, eso no puede ser así. Cambia eso y pon ahí. Él dijo que era el rey de los judíos. Y Pilato dijo, mira, lo escrito, escrito está y eso no se va a cambiar. Entonces, según el Evangelio de Lucas, ¿no? Uno de los ladrones que estaba crucificado junto a Jesús le decía, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo, salva a nosotros. Pero el otro crucificado lo, lo amonesta, le reprende y le dice, es que tú ni siquiera le temes a Dios, ¿vale? Estando como él mismo en el mismo suplicio. Nosotros la verdad es que justamente estamos pagando la pena merecida por nuestros delitos, pero este no ha hecho nada. Y se volteó a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le contestó,
te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este buen ladrón, de acuerdo a algunas historias, se llamaba Dimas, ¿sí? Amigos, Dimas pide perdón. Es una forma de pedir perdón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero el otro no. ¿En qué bando estás tú? En el bando en que le grita a Jesús, sálvate a ti mismo, y que tú dices, yo me salvo a mí mismo, porque no necesito de Dios, no necesito de más nada. O en el bando de Dimas, el buen ladrón, que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Es decir, sálvame. Jesús está dispuesto a perdonarnos en todo momento, amigo. Y saben una cosa, la respuesta de Jesús es inmediata, tan inmediata como fue la que le dio al buen ladrón. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves? Él no tuvo que decir, oh, perdón, Señor, me arrepiento. No, 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 no. O sea, él sencillamente no entendía, pero él sabía de que había algo en ese hombre que era algo distinto. Él le veía ahí el rostro de Dios. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Eso fue suficiente, esas palabras de perdón. Ahora, la iglesia celebra la pasión de Cristo el Viernes Santo hacia las 3 de la tarde. ¿Sí? Y esa celebración en las iglesias es una celebración muy bonita porque el sacerdote entra vestido de rojo, ¿sí? Porque es la sangre derramada por Cristo, y se postra en el suelo en señal de oración, y así es la forma en que comienza la liturgia del Viernes Santo. Pero nosotros queremos concentrarnos hoy no solamente, no en esa liturgia, sino queremos concentrarnos aún más en lo que se llaman las últimas 7 palabras que pronunció Jesús cuando estuvo en la cruz. ¿Ves? Durante el trayecto, ¿ves? Jesús habló muy poco con la cruz, pero en la cruz habló y habló 7 veces. ¿Sí? Las palabras que pronunció fueron: una, Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho. La segunda, la que le dijo a Dimas, ¿ok? Hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, Madre, ahí tienes a tu hijo. Perdón, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta, tengo sed. La sexta, todo está cumplido. Y la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amigos, vamos a detenernos, vamos a reflexionar un poquito en cada una de estas palabras, porque tienen un contenido eh, muy fuerte espiritualmente y una llamada de Jesucristo muy fuerte para todos y cada uno de nosotros. Y cada palabra apela a lo que nosotros necesitamos y la respuesta a lo que necesitamos en nuestra vida. La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, estas primeras palabras en la cruz no son acerca de la muerte. Él está pensando en el bien de los otros, incluso en el bien de sus propios verdugos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Varias veces en su vida Jesús había predicado diciendo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Eh? Amen a sus enemigos, también lo dijo. Hagan el bien a los que los aborrecen. Y ahora era el momento de Jesús practicar eso que él había predicado. Amar a sus enemigos, hacer el bien a los que los aborrecen. ¿Y cómo hacía el bien? Sencillamente bendiciéndoles. Él le pide a Dios Padre que los perdone porque él sabe que el asesinato es un pecado grave contra Dios. Porque Dios puso la vida humana al cuidado de las personas. Entonces están pidiendo también perdón por los tibios y están pecando de omisión por no haber ni siquiera intentado hacer algo para salvarlo. Es decir, él está pidiendo perdón no solamente por los que lo están crucificando, sino por los que no hicieron nada, por los que están pecando de omisión, los que estaban viendo asustados y del susto no salía nada. Pero acuérdense que durante el camino del Calvario
Hubo una mujer que fue la Verónica, que no le importó nada, que su amor era tan grande que apartó a los soldados y le limpió el rostro a Jesús. Y Jesús la premió, dejándole marcado su rostro en en el paño. Por eso ya la llamaban la del veros íconos. La veros íconos, esa es la que tiene el veros íconos de Jesús y por eso se quedó con el nombre de Verónica. Verónica, ¿ok? La que tiene el verdadero imagen de Jesús. Pero fíjense que nadie se atrevió, nadie, una vez que lo están crucificando, nadie se atreve a decir nada. Jesús está pidiendo perdón también por los tibios. Hay muchas personas, amigos, que en este momento están en sus camas con sus cuerpos gastados por la enfermedad, sus corazones rotos por el dolor. Hay muchas personas que tienen torturadas sus mentes por la pérdida irreparable de algún familiar, por algún dolor que están sufriendo. Hay muchas personas que se sienten que su vida, su condición física no da para más. ¿Sí? Estas personas, si estas personas quieren paz, ellas deben de reconocer que en este mundo no existe relación, y eso lo está demostrando Jesús, no hay relación entre tu pecado personal y el sufrimiento. Tú no sufres porque hayas hecho mal, tú sufres por un designio misterioso de Dios. No sabemos por qué sufres, porque tampoco sabemos por qué Jesús sufrió en la cruz. Para nosotros es un gran misterio, pero es que a Dios no lo podemos entender. Y así como no comprendemos cómo envió a su Hijo al mundo, cómo permitió que lo torturaran, que lo crucificaran, tampoco entendemos el dolor y el sufrimiento de los seres humanos. Solo podemos imitar lo que hizo Jesús como hombre perfecto. Frente a la muerte, para comprar nuestro perdón, desarrolló la virtud de la fortaleza. Y cuando aceptó la voluntad de Dios, practicó la virtud de la paciencia. Para explicarlo, mira, podemos poner un ejemplo. Un ejemplo que es bastante ordinario, pero es un ejemplo para ayudarnos a comprender. A mí por lo menos me ayudó bastante. Fíjense ustedes, cuando yo veo que un médico agarra un bisturí y me va a abrir el brazo para sacarme un tumor que tengo ahí, ¿verdad? Óyeme, eh, lo que mis ojos me dicen, mira, no permitas que te rompan, no permitas que te abran un hueco en el brazo, o sea, te van a cortar, te van a lastimar. Pero mi razón me dice que mis sentidos, o sea, que yo vaya a sentir el dolor, se tienen que someter momentáneamente al dolor para un bienestar futuro. ¿Sí? Si nosotros lo comprendemos así, también podemos aceptar, soportar los males inevitables de la vida por razones sobrenaturales. ¿Sí? La solución a que tú sufras, a que tú te angusties, a que tú sientas que tu vida es inútil, la solución está en darle sentido al sufrimiento, no en olvidarlo. La solución está en relacionar tu sufrimiento al amor, no ignorarlo. En hacer del sufrimiento una forma de pedir perdón por los pecados, los tuyos, los de tu familia, los de tu comunidad, los de tu país, los del mundo entero. ¿Sí? Esto lo entiende solamente una persona que es capaz de mirar a la cruz. Hay gente que no es capaz de mirar una cruz, pero si tú eres capaz de mirar una cruz, tú puedes sentir lo que es el sufrimiento, puedes entender lo que es el sufrimiento. Hay quienes hoy quieren una religión que se acomode a su vida, en vez de una religión que te exija algo de ellos. El resultado es que buscando popularizar y acomodar la religión, muchos de estos nuevos profetas, entre comillas, lo que han hecho es aguar la religión y hacer que se parezca más bien a un sentimentalismo superfluo.
convierten la religión en un lujo y no en una responsabilidad de vida como debe ser. Nosotros no podemos corromper el mensaje de Cristo. Él hizo la religión así. ¿Por qué? No lo sé. Lo tenemos que preguntar, pero ¿por qué? No lo sé. ¿Ve? Pero es que no hay Cristo sin cruz. Y la verdadera paz y el desarrollo humano se encuentra en la identidad de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, en vez de liberarnos, lo que estamos haciendo es mutilando nuestra personalidad. Así como amellaríamos un cuchillo si lo usáramos para cortar un árbol. ¿Ve? Si nosotros fuimos hechos por Dios, nosotros no podemos ser felices sin Dios. Aquí está esta primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón por delante. El perdón es la mayor expresión de amor que existe. La segunda palabra es la que le dice a Dimas, el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Hay personas que piensan que Dios es demasiado grande, que está demasiado ocupado para interesarse en ellos. Hay otros que dicen que no necesitan preocuparse por sus pecados porque, total, Dios se preocupará por ellos y Dios es misericordioso y es buena gente y por lo tanto, ¿verdad? Me perdonará por el camino. Ambas actitudes se pueden convertir en pecados de exageración. Cuando tú dices que Dios está muy ocupado por interesarse por mí, puede llegar a ser un pecado de desesperación. Y el otro en que Dios de todas formas me va a salvar, ¿verdad? Y al final de mi vida es un pecado de orgullo. ¿Eh? Ahí existe un punto intermedio donde la misericordia y la fidelidad van a salir al encuentro y esa es la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza tiene su centro en la voluntad. Es la confianza, la seguridad, gracias a la ayuda de Dios, que vamos a conseguir la felicidad eterna. Y su objetivo no es que tengamos una vida abundante y alegre en esta tierra, no, es que vamos a tener el amor eterno de Dios. Amigos, cuando nosotros vemos a Jesús clavado entre los dos bandidos, eran tres cruces. En estas tres cruces nosotros podemos ver un asomo de lo que va a ser el juicio final. Jesús en el centro, esta vez no clavado en una cruz, desbaratado, no, sino como un rey, como un gran rey que viene a juzgar. ¿Sí? De un lado, los benditos de Dios y del otro lado, los perdidos. O sea, de un lado, los benditos, los que aman, los que amaron, los que hicieron el bien a los demás. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, era un forastero, estaba enfermo y me recibiste, estaba en la cárcel y me fuiste a ver, era un extranjero y me recibiste. Eso es lo que se llaman las obras de misericordia. Mateo 25:31. Son los benditos de su Padre. Y los otros son los que en el juicio final Jesús le va a decir una palabra fortísima. Aléjense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer. La única diferencia, repito, a estas tres cruces es que en el juicio final, en el centro, va a estar sentado Jesucristo en el trono con la cruz de gloria. ¿Ves? El cambio espiritual, amigos, del ladrón de la derecha, de Dimas, enseña cómo la esperanza nace primero del temor y luego de la fe. Su conversión empezó cuando tuvo miedo. Cuando volteó a ver a Jesús y oyó las blasfemias de su compañero, le dijo, chico, como ni siquiera tú le temes a Dios estando en este mismo suplicio. Nosotros estamos pagando la pena merecida, pero nosotros somos unos bandidos, unos ladrones. Era un temor basado en la reverencia, en darse cuenta de la realidad. Y el segundo paso hacia la esperanza, cuando su temor lo condujo a la fe, fue que tuvo temor de Dios y decidió honrarlo. Y esas próximas palabras del buen ladrón fueron las de un hombre de fe. Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. Él no le dijo qué hacer, sino que se acordara de él. ¿Eh? Él no podía desear lo que no conocía.
No podía esperar en lo que no creía. Ahora cuando tuvo fe en Dios, ahora sí podía tener esperanza. Y esa esperanza nacida del temor y de la fe recibieron una respuesta inmediata. En verdad te digo que desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Eran dos ladrones, uno que odiaba y el otro que al final aprendió a amar. Ambos estaban en la cruz. Y esto enseña, amigos, que ni los buenos ni los malos vamos a escaparnos de la cruz. Todos vamos a pasar por la cruz. Uno de los ladrones se salvó. Por lo tanto, no debes desesperarte. ¿Sí? Otro ladrón se condenó. Por lo tanto, no debes ser tan orgulloso ni presumido frente a Dios. La desesperación es falta de esperanza, es olvido de la misericordia de Dios. Y en la actualidad, la desesperación tiene dos causas. Una es la sensualidad y otra es la tristeza. Cuando la sensualidad no se encausa de acuerdo al plan de Dios, los placeres se repiten una y otra vez, producen insatisfacción. Se piensa, ahora sí, con esta sí me voy a sentir feliz. Haciendo esto sí me voy a sentir. Y así se pasa de uno a otro y otro y se ven poseídos de un hambre que jamás van a poder satisfacer. Decepcionados por la promesa ilusoria del sexo desordenado, se convierten en adictos y sienten que toda su vida es un engaño. Se sienten decepcionados, burlados por aquello que les prometía placer y concluyen, que nada puede producir placer. El pesimismo florece donde no hay orden, donde no hay responsabilidad de vida. La esperanza implica amor, pero si el amor se concentra solamente en lo corporal, cada vez se va a encontrar menos satisfacción en la familia, en el trabajo, en Dios. Se encontrará tiempo suficiente solamente para el gozo que, para lo cual lo estás esclavizando. El futuro molesta, asquea, no se encuentra tiempo para nada. ¿Ve? Y la tristeza es la segunda causa de la desesperación. Tristeza no en el sentido de dolor causado por la muerte, sino en el sentido de una entrega que produce melancolía, porque ofender a Dios repetidamente produce melancolía, eso. Muchas caídas producen tristeza, repetidas derrotas llevan a la desesperación, no hay más. San Pablo mismo, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, búsquenlo, capítulo 4, versículo 19 dice, porque no tenían esperanza, se abandonaron a la disolución y se zambulleron con ardor insaciable en toda clase de impureza. Amigos, cuando la desesperación nace producto de perder a Dios, la gente se niega a aceptar que otros puedan tener esperanza y empiezan a perseguirlo. Por eso, en los gobiernos donde no se respeta a Dios, las personas que no respetan a Dios, cometen todo tipo de atentados contra las personas, contra los derechos humanos, porque el orgullo es exceso de esperanza. Miren, una confianza desordenada, una esperanza en el perdón sin arrepentimiento y en un cielo sin mérito, ahí es donde vamos. Nosotros no podemos pensar que podemos hacer lo que querramos en la vida, porque decimos, ¡ay, que Dios es tan bueno que de todas formas me va a salvar! No, esas personas se olvidan que Dios es bueno precisamente porque es enemigo del mal. Una persona saludable no es indiferente a la enfermedad. Ni un gobierno es bueno porque pase por alto los crímenes y las injusticias. No, porque entonces vamos a pensar que Dios va a ser complaciente con aquellas faltas tuyas que te niegas a aceptar en los demás. Si realmente creyeras que Dios es bueno, no sentirías escrúpulos en ofenderlo. No hacer lo mismo con tus amigos. Mientras más noble es una persona, más te duele ofenderla. La cantidad de problemas cardíacos, de gente tensa, estresada, angustiada, con úlceras, ¿se deben a qué? Se debe a la gran cantidad de alejamiento de Dios. Pero ¿saben qué? El confesionario es el mejor lugar para dejar nuestras culpas, para recibir el perdón, para restaurar nuestro equilibrio interno. Las palabras de absolución que pronuncia el sacerdote en nombre de Jesucristo invitan a empezar una nueva vida de acuerdo a los principios de Dios. Este
es el milagro el sacramento de la confesión y el avivamiento de la esperanza. Amigos, Jesús pronunció una tercera palabra que tiene una importancia grandísima. Al pie de la cruz estaba su madre, la Virgen María, y Juan, el discípulo más joven, que lo llamaban el discípulo amado. Y Jesús voltea donde ellos y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y se voltea a Juan y le dice: ahí tienes a tu madre. Al pie de la cruz todos se fueron. Solo quedó su madre, la Virgen María, y el discípulo Juan. En la pasión de Jesús fue siempre una mujer la que se levantó en su defensa. Por ejemplo, la esposa de Poncio Pilato lo previno y le dijo: no hagas nada injusto con ese hombre. En el camino al Calvario, una mujer, la Verónica, le ofreció consuelo limpiándole el rostro de sangre y sudor. Jesús la premió dejándole impreso su rostro en el paño. Luego, un grupo de mujeres se le acercó para acompañarlo. Y también en el Calvario, las mujeres se acercaron para estar allí. Cerca de la cruz había una porción de mujeres, entre ellas Magdalena. Una mujer también sobresalió por su valor, por su devoción. ¿Quién era? Su madre, la Virgen María, que se mantuvo de pie junto a la cruz. Ella no se batió contra el suelo llorando, desesperada por lo que le habían hecho. No, 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 no. Ella se mantuvo firme, de pie junto a la cruz. Y aquí recordamos aquello de que si la mujer había participado del primer pecado contra Dios, también debía participar de la salvación. Cada uno a su manera. Cristo en la cruz y María viéndolo sufrir, sintiendo que una espada atravesaba su corazón. Son dos formas distintas de aproximarse a la vida. Ambas son válidas y queridas por Dios. Jesucristo reveló el papel de la mujer en el nuevo orden del mundo, dándole a Juan, el discípulo fiel, a su madre: ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Nacía así el reino de Dios. La divina providencia, Dios mismo, escogió los medios perfectos para revelar esos lazos que habían nacido de la salvación. María iba a ser nuestra madre y nosotros, sus hijos. La muerte del Salvador se convierte en el nacimiento de una nueva creación. En la creación estaba la sabiduría misma, que era el propio Dios. Y ahí, ese Dios que moría por nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir. Amigos, los católicos no adoramos a Dios. Los católicos veneramos, reverenciamos y buscamos imitar a la Virgen María. El amor y la devoción a María siempre llevan a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Toda persona se parece a la que ama y admira. Y si nosotros tenemos héroes y prototipos en la tierra, ¿por qué no podemos tener un ideal que enseñe cómo llevar una vida buena y salvar nuestra alma? Ese fue precisamente el papel de la Virgen María en la vida de los cristianos. Un gesto de amor tan puro, tan santo, maternal, que nosotros estamos llamados a imitarla y a rechazar todo lo que pueda ofenderla. Ella es el amor ideal por el cual los amores inferiores y más bajos se pueden sacrificar. Lo que las mujeres son, esos serán los hombres, porque el amor siempre satisface el objeto amado. Cuando Jesús nos da una mujer como su madre, para que sea madre sobrenatural nuestra, nosotros tenemos una de las más grandes inspiraciones para la vida. Es de las más grandes inspiraciones que el mundo haya conocido. Y en esta época donde se explota a la mujer en tantas formas, tenemos necesidad de inspirarnos de una buena mujer, más bella por dentro que por fuera. Porque la mujer de hoy que admiramos
La admiramos por su belleza física, por su simpatía, por su lozanía. Amigos, pero dentro de 10, 15, 20 años ya su belleza habrá pasado, disminuido o cambiado. Nunca será como ahora, porque la belleza física es pasajera. La belleza interna, esa puede crecer cada vez más. Amigos, hay matrimonios que se acaban porque identificaron el amor con el placer. Al cesar el placer, cesó el amor. Y la tragedia de esto está en el daño y en el dolor que le causan al hombre y a la mujer. ¿Cómo podía restaurar Jesús el amor verdadero? Pues mira, dando como objeto del amor de la vida a una mujer que sí supo amar, la Virgen María. En esta cuarta palabra tenemos que respirar hondo porque Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay personas cuyo conocimiento, me explicaba un sacerdote viejito, me decía, es que este fulano, hablando de una persona, dice, él parece como los frascos de una farmacia. ¿Ves? Y, ¿cómo es eso, padre? ¿Ves? Y dice, bueno, cada botella está llena de sabiduría, pero ninguna se relaciona con la otra. Y nosotros no podemos ser así, porque nosotros los humanos somos como células y órganos que nos interrelacionamos unos con los otros. Y así debe ser nuestra sabiduría. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Por eso necesitamos desarrollar la virtud de la fe. Qué interesante. Necesitamos comunicarnos. Necesitamos abrirnos a la fe para poder entender. Porque la fe es creer sin ver. La fe es a la religión, por ejemplo, lo que el crédito, y todos saben lo que es un crédito bancario, ¿verdad? Lo que el crédito es para los negocios. Toda persona que pide un crédito tiene que dar razones por las cuales necesita ese crédito y debe mostrar que tiene capacidad para pagar la deuda. Lo mismo ocurre con la fe. Nosotros no podemos iniciarnos en la religión con la fe sin tener una razón para creer. Necesitamos una razón para creer. ¿Cuál es tu razón para creer? ¿Eh? Yo te voy a decir algo. Solamente cuando, por gracia de Dios, nosotros seamos capaces de admitir, ni siquiera tener más conocimiento, sino sencillamente admitir, ¿ve?, que Cristo es el Hijo de Dios, nosotros vamos a aceptar el Evangelio con todas sus partes. ¿Ve? Nosotros no podemos creer unas partes sí y otras partes no, porque unas me gustan, me caen bien, pero otras son un poco difíciles, no, esas no las quiero. No, no puedo creer que Dios perdona, por ejemplo, cuando yo me arrepiento, pero rechazo cuando me habla de la santidad de la familia, de la castidad antes del matrimonio. Eso lo rechazo. Pero sí creo en lo otro, sí creo en que Dios me ama y creo que Dios me perdona. Aunque me cueste entender algunas partes, amigos, tengo que creerle a Dios, tengo que tener fe. Miren, ser católico es descubrir que Dios sabe más que tú y que yo. La fe, eso me lo enseñó un niño que estaba sentado en el balcón de su casa, ¿sí? Me dice, mira los binoculares que me regalaron, ¿ves? Mira ahora todo lo que puedo ver. Y ahí estoy viendo un barco y ahí estoy viendo una persona en el barco. Y yo lo relacioné con esto. La fe es como un binocular, o mejor como un telescopio que abre nuevos mundos, que antes estábamos cerrados y no veíamos. Cuando tenemos fe, somos capaces de ver en la hostia el cuerpo de Cristo. El que no tiene fe ve solamente un pedazo de pan. Jesús en la cruz colgando, cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no pedía que Dios lo bajara de la cruz, sino que lo elevara al cielo.
La fe se refiere a las cosas del alma, no a las cosas de este mundo. Y cuando crucificaron a Cristo, la oscuridad cubrió toda la tierra. ¿Sí? Esto es lo mismo que está pasando en la actualidad. La oscuridad ha llenado la tierra porque hay mucha gente alejada de Dios. Las tinieblas de la desesperación, el oscurecimiento de la paz, es producto de que hemos crucificado a la luz del mundo. Pretendemos vivir un cristianismo sin cruz, una religión sin credo, una religión sin iglesia, una familia sin responsabilidad, un sexo sin pureza, una economía sin ética, la educación sin principios ni valores. Queremos vivir alejados de Dios y con todo el desarrollo científico y técnico encontramos que hoy hay más soledad, más guerra y más confusión que antes. Más que nunca, amigos, el mundo sabe que lo que tiene es necesidad de amor bien entendido, de nutrirnos de las verdades de Dios y de la virtud. Y la fe crece cuando nosotros la compartimos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo repite Jesús de uno de los salmos que están en el libro de los salmos. Dios no te abandona, nunca. Pero era la parte humana de sentir la soledad. Jesús se sintió solo. En la quinta palabra dice, tengo sed. Esta palabra nos indica que Jesús era muy humano. ¿Por qué? Porque la sed y el hambre son necesidades físicas de cada ser humano. Jesús estuvo muy consciente de ello. Recordemos el pasaje donde Jesús se encontraba frente a una multitud de más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, a la que él iba a predicar y todos tenían hambre. Y dice el Evangelio que Jesús multiplicó los 5 panes y los 3 peces y todos comieron y comieron hasta saciarse. Quiere decir que muchos de ellos repitieron. ¿Sí? En la mentalidad moderna, quizás algunos habrían pensado, ¿por qué no le dio dinero para que fueran a comprar? ¿Ve? Un billete de una suma considerable, por ejemplo. Pero, ¿cuántos de nosotros hubiéramos quedado satisfechos sencillamente con un billete? Amigos, el billete, el dinero, es deseo. El alimento es necesidad. Nuestras necesidades son limitadas, pero nuestros deseos son ilimitados. Hay una virtud que consiste en moderar nuestros deseos desordenados, y esa virtud es la templanza, es decir, el dominio de uno mismo por medio de la razón. En la cruz, Jesús estuvo atormentado por la sed, el calor, la sed. Tengo sed. Fue un grito que proclamaba que lo material existe. Todo lo material sirve de puente para lograr nuestras metas en la vida. El glotón y el comedor beben y toman sin ninguna medida. El santo puede ayunar y privarse de algunas comidas por amor a Dios. Pero el santo es una persona que está alegre, que está feliz. En cambio, los cazadores de placer andan siempre molestos, rabiosos, buscando otra cosa más, otra cosa más. Lo que pasa es que la verdadera felicidad proviene de poseerse uno mismo por medio de la templanza, de saber que uno tiene a Dios y que cumple con unas leyes y que no es libertino, que no se lanza al libertinaje. Ahí es donde está la verdadera felicidad. Cuando Jesús dijo, tengo sed, el soldado pensó, oye, voy corriendo a buscar algo para que beba. Y sin embargo, el soldado le acerca la esponja, ¿verdad? Pero Jesús no la tomó. ¿Ve? Jesús no lo bebió para ayunar por completo. El soldado había compartido su vino con su creador, amigos, y si lo hubiera servido con su salvador. Pero en aquel tiempo no se acostumbraba que el verdugo participara con la persona que ejecutaba. Pero en este caso había habido algo que hacía que muchos entendieran
que Jesús sí era inocente y por eso la generosidad del soldado se premia siempre recordándolo por, en todas las historias de Jesús. ¿Sí? Y aquella frase que dijo Jesús, el que te dé un vaso de agua en mi nombre, no será defraudada su recompensa. ¿Sí? Y San Pablo dice una palabra que también vale la pena recordar en estos momentos, dice, aunque yo distribuyera todos mis bienes para el sustento de los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si me falta amor, todo lo hecho de nada vale. De nada vale si no haces las cosas con amor. Si haces las cosas, aunque sea entregar un vaso de agua con amor, Dios te lo vale inmensamente. Con amor que implica también con alegría. La sexta palabra es todo está cumplido. Miren, es muy interesante, como decíamos antes, que hay gente que no se atreve a ver la cruz. Ven películas de horror, películas de asesinato, pero frente a un crucifijo la actitud es distinta. Hay muchos que no le soportan la vista al crucifijo. ¿Ve? Y en el Calvario, amigos, está lo absoluto, porque el crimen de la crucifixión nos acusa a todos, a cada uno de nosotros. Allí no hay bordes difusos, sino un contraste muy claro entre el bien y el mal. En la cruz está resumida la lucha por el mundo, está simbolizada la escogencia entre la ilusión del tiempo y la verdad de la vida eterna, entre la luz y la oscuridad. No podemos estar en ambos lados al mismo tiempo. Jesús no vino a la tierra a predicar, Él vino a la tierra para salvarnos. Por eso se sumergió en todos los sufrimientos humanos, para pagar la deuda de nuestra desobediencia para con Dios. Acabo de decir que no vino a predicar, claro que predicó, y predicó para enseñarnos a nosotros, pero su punto central era venir a salvarnos. Y si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, de los tribunales, tenemos que decir que un juez nunca permitiría que un extraño entrara en la sala de audiencias y dijera que quería para sí una sentencia de muerte. O sea, de la misma forma, Dios no podía pagar nuestra deuda a menos que se viera envuelto en cierta manera en ella. Eso fue lo que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, quien cuando se hizo hombre como nosotros, ¿sí? En todo, menos en el pecado, se identificó plenamente con nosotros. Entonces, Él no vino a un mundo ideal, Él vino a un mundo lleno de pecado, de sufrimiento, de dolor. Él no vino como un extraño, Él vino como uno más. Se vistió igual que nosotros, comió lo mismo que nosotros y consintió, permitió en ser blanco del odio, de las envidias. ¿Para qué? Para poder salvarnos. Por eso cuando le llegó la hora, Él no ofreció resistencia. Estuvo frente a los jueces y no se defendió. Y en silencio cargó con nuestras culpas. Él sabía que era inocente, pero no quería que nosotros cargáramos las culpas del pecado. No quería que nosotros fuéramos culpados. La cruz, amigos, fue la violenta expresión del antidios. El intento de destruir a la divinidad cuando el mal llega a su máxima expresión. Cristo en la cruz cargó hasta el máximo todos los efectos físicos del pecado que un ser humano puede sufrir, también los efectos mentales del pecado que podemos sentir y los efectos espirituales del pecado que solamente Jesús podía sentir, porque no teniendo pecado sufrió los horrores del pecado. Jesús clavado en la cruz dice que si el pecado le costó a él, que es la inocencia máxima, tanto más a mí, que soy culpable. Que hay una sola cosa peor que el pecado, que es olvidar que soy un pecador. Y finalmente, que más amargo que la crucifixión debe ser el rechazo de ese amor. Finalmente Jesús dice la última palabra, la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso viene del Salmo 30. Al principio de su agonía, Jesús le pidió a Jesús en el huerto de los olivos: Señor, si puedes apartar de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahora le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús enseñó
que todo amor implica escogencia. Las palabras y los suspiros de amor son expresiones de egoísmo y pasión, pero los hechos sí son pruebas de amor. El amor perfecto es escoger el amor de Dios. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No es suficiente nosotros que digamos que somos cristianos, debemos merecer ese nombre. Atención, Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Quien cumple con los mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y vendremos a él. La ley del amor, ¿cuál es? La ley del amor es amar sin medida. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El amor está en la voluntad. Solamente nosotros podemos probar que amamos a Dios escogiéndolo a Él en preferencia de los demás. Decidimos amar, es decir, buscar el bien del otro aún a costa de mi propio bien. La perfección de todas las virtudes es el amor. Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Amigos, las 5 llagas le dejaron a Cristo 5 grandes cicatrices. Las cicatrices enseñan que la vida es una lucha, que la condición para que cada persona resucite es exactamente la misma que la de Cristo, que a menos que se acepte la cruz en la propia vida, que se ofrezca a Dios y se viva con sentido de eternidad, nunca podrá haber un domingo de resurrección. Viernes Santo nos recuerda que a menos que se acepte la corona de espinas, nunca podrá haber un halo de luz. Y a menos que se le dé sentido al sufrimiento, no se podrá resucitar con Jesús. Las cicatrices de Jesús dicen que hay luchas en la vida, pero que también hay victoria. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús, refiriéndose a que había vencido al mal. Podrán haber guerras, bombas atómicas, violencias, violaciones. Se podrán destruir sociedades enteras, pero el mal nunca podrá ser más fuerte de lo que fue ese Viernes Santo. Pues la peor cosa que el mal puede hacer es matar a Dios. Y el Viernes Santo mató a Dios. Habiendo sido derrotado el mal en su potencia más fuerte, no será victorioso más nunca. El sufrimiento de Jesús no quita el mal. El sufrimiento de Jesús no quita el dolor. Jesús no ofrece una inmunidad al mal en esta tierra, sino una oportunidad de perdón para nuestras ofensas. Jesús enseña que el sufrimiento debe ser enfrentado con valor, con serenidad, que los dolores más grandes de la vida se pueden convertir en grandes ganancias espirituales. San Pablo decía y preguntaba, ¿quién podrá separarnos del amor a Cristo? ¿Será la tribulación? ¿Será la angustia? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El riesgo? ¿La persecución? ¿El cuchillo? Pero en medio de todas estas cosas, triunfamos por virtud de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni nada, ni los principados, nada podrá alejarnos del amor a Dios. Si llegara a parecer que el sufrimiento y que las 5 llagas de Cristo son cosas pequeñas frente al poder del mal, se hace oportuno que volteamos a ver en la vida, en la Biblia, las distintas veces cuando se enfrentaron las fuerzas del bien y del mal. Una de ellas, David y Goliat. Por eso, saca tus propias conclusiones. Gracias amigos por haber estado con nosotros en Inteligencia para la Paz, que se transmite a través de Genio Femenino lunes y martes a las 12 del día, hora de Venezuela, 11 hora de México, 9 hora de California. Tengamos presente que una vez crucificado y a punto de morir, Jesús pronunció lo que se conocen las 7 últimas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí tienes a tu hijo. Mujer, hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así lo dijo, con esa convicción, porque él sabía que aún en medio del sufrimiento más grande, con Dios siempre ganaba.